vamos a dejar por un momento las celebraciones de Lima y vamos a tocar otro tema, y es que está a puertas una nueva ley del servicio civil que establecería el periodo de prueba para el trabajador público. Se trata de un reordenamiento, precisamente, algo que no se ha hecho en muchísimos años, casi 30. Bueno, de eso vamos a conversar con Juan Carlos Cortés, presidente ejecutivo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, de Servir. ¿Qué tal, señor Cortés? Buenas tardes. ¿En qué consiste básicamente esta nueva ley? Bueno, frente a una situación en la cual muchos años no ha habido meritocracia en la administración pública, o muy poca, un desorden en cuanto a regímenes laborales, un desorden en cuanto a conceptos remunerativos, y en buena cuenta no pensar que lo principal que tenemos los servidores públicos es el de atender las necesidades de la población. Se ha planteado a través del Ejecutivo y se ha trabajado luego de muchos meses de trabajo, se ha podido presentar al Congreso una nueva propuesta, una reforma del Servicio Civil. ¿En qué consiste esta reforma del Servicio Civil? Básicamente los objetivos es que lo primero pensemos en el ciudadano, es decir, cualquier reforma tiene que ir hacia una profesionalización del Servicio Civil de tal manera que podamos cumplir con nuestra labor como servidores públicos en favor de los ciudadanos. Es atender también a al propio desarrollo de los servidores públicos. De alguna manera cambiaría, porque a lo largo de los años hemos visto como una desidia en el sector de servidores públicos, digámoslo así, o una frustración en todo caso, porque a veces se sienten estancados, no pueden ni salir de ese puesto ni subir, y tampoco pueden bajar, por supuesto, ¿no? Y el tema de la remuneración también está estancada, ¿no? Claro, se generan grupos, están los funcionarios públicos, los directivos, la propia carrera y las actividades complementarias. En el caso de la carrera, lo que se quiere es crear efectivamente una carrera, es decir, entra el servidor por, digamos, el primer nivel y luego va escalando en función de su preparación, de su experiencia, de su desempeño, y puede hacerlo al interior de la familia en la cual está, y son familias de puestos, es decir, por ejemplo, los que se dedican a políticas públicas, o los que se dedican a temas vinculados a tesorería. Entonces se crean varias familias y uno puede crecer al interior de esa familia, o puede pasar a otra familia, o puede ir a otra institución, siempre por concurso público. Entonces esto lleva a dos cosas. Uno es la posibilidad de progresión, mejora salarial, y adicionalmente a una formación de esa persona que va a redundar necesariamente en favor de los ciudadanos. Básicamente estamos hablando de crear perfiles para este funcionario público y dónde funcionaría mejor, ¿no es cierto? Pero ¿cómo sería la evaluación de alguna manera, ¿no? ¿Cómo se estandariza esta evaluación? Digamos, cada institución, para poder acogerse, de acuerdo a la propuesta, acogerse al nuevo servicio civil, tiene que hacer una serie de acciones previas. En primer lugar, un mapeo de puestos. ¿Qué es lo que necesita realmente esa institución para atender las necesidades de los ciudadanos y las funciones que tienen? En segundo lugar, perfiles de cada uno de los puestos. Y en tercer lugar, la valorización de cada uno de los puestos. Esto, que es en realidad profesionalización del servicio civil, va a significar posteriormente el poder concursar a cada uno de los puestos. Esto además está acompañado de una evaluación que es obligatoria y anual. ¿Cuál es el objetivo de la evaluación? La evaluación principalmente tiene como objetivo el mejorar. Aquellas personas que no cumplan satisfactoriamente la evaluación van a tener capacitaciones para poder mejorar. La idea no es, digamos, como ha sucedido en otra oportunidad en nuestro país, el de evaluar para despedir, sino es evaluar para mejorar. Claro, porque ese es el temor, ¿no es cierto? Y por eso es que algunos sindicatos inclusive ya se han pronunciado al respecto. Ese es el temor, ¿no? Ciertamente, o sea, es decir, no podemos, digamos, borrar lo que ha sucedido antes, pero si tenemos una evaluación profesionalmente concebida, con elementos objetivamente determinados, con personas que van a realizar una evaluación profesional, obviamente la evaluación va a tener como efecto otra cosa distinta, y esa cosa distinta es precisamente el que ayude al servidor a mejorar,
a capacitarse y obviamente a atender las necesidades de su puesto. ¿Cuánto plazo se le daría? Porque digamos, se evalúa ese servicio, primero se le hace el perfil, se le evalúa, ¿no es cierto?, al servidor de alguna manera, pero si lo jalan, por decirlo así, tiene opción a capacitarse y a pasar otro examen. Si lo jalan allí, ¿lo votan? Ahí sí. Digamos, lo que está planteando es una causa de cese el no haber pasado, digamos, 2 veces esta evaluación, lo cual, en principio, si la persona es capacitada luego de la primera situación negativa, y si esa persona pone en realidad de su parte para que efectivamente esa capacitación tenga efectos, digamos, no creemos que tenga que pasar lo segundo. Lo importante es asegurar 2 cosas. Una, la evaluación objetiva con mecanismos profesionales, y la segunda, la capacitación. Ahora, ¿qué de positivo trae? Por ejemplo, en el tema de los sueldos, ¿no es cierto? Algunos funcionarios públicos, de alguna manera, tienen varios rubros de lo que reciben, ¿no es cierto? No necesariamente su sueldo, sino su sueldo más algún tipo de incentivo, cuando todo debería formar parte de su sueldo. La idea es ordenar, o sea, estamos con 400 conceptos remunerativos, y en algunos casos, por ejemplo, en los trabajadores 276, tienen una remuneración muy baja que es complementada con un concepto no remunerativo, que es el llamado CAFAE. Entonces, la idea es, uno, sincerar la remuneración. Lo que deben recibir es remuneración, y por lo tanto eso les sirva para las pensiones, les sirva para tributar, y les sirva para sus demás beneficios. Y en segundo lugar, ordenar, porque finalmente no puede existir 400 conceptos, tiene que ser pocos conceptos y además vinculados a algo sumamente importante. Digamos, son básicamente 3 rubros. 1, en función de las familias; 2, en función de la responsabilidad y otros criterios objetivos; y la tercera, aquellos que laboran en sitios más complicados, más difíciles, también tienen que tener un incentivo. Ahora, esto es realmente una reforma de lo que vendría a ser el trabajo del funcionario público, ¿no es cierto? Una reforma. Es una reforma, es una gran reforma. Ahora, ¿hay presupuesto para hacer esa reforma? Porque muchas veces se han dado leyes de alguna manera que podrían funcionar en algún punto de vista, pero a veces la reglamentación no está clara, o a veces no hay presupuesto para aplicarla. En este caso, ¿lo hay? Nosotros lo que nos parece sumamente importante es la voluntad política existente del presidente, el primer ministro y el ministro de Economía. Y además ya el ministro de Economía ha anunciado una partida en este presupuesto que estaría destinada a la implementación y al traspaso que habría en esta. Digamos, él ha anunciado 500 millones, ¿no? Ahora, el traspaso no es inmediato, no es que la ley inmediatamente se aprueba en el Congreso y todos pasan, sino es, en primer lugar, para los 728 y 236 van a haber una situación de voluntariedad de querer pasar. Y en segundo lugar, es un tema que hay que primero trabajar todos los instrumentos para poder pasar, es decir, la mapeo, la valorización, los perfiles de puestos. Ahora, en anteriores gobiernos, y no voy a decir específicamente cuál, pero en anteriores gobiernos se veía mucho de que se cambiaba la administración y entraban nuevos funcionarios públicos, ¿no es cierto? Y de alguna manera se burocratizaba el sistema público. ¿Esa ley lo va a evitar? Lo va a evitar en el sentido que vamos a tener un mapeo de puestos, o sea, los puestos que necesitamos para la institución. En segundo lugar, vamos a tener una valorización correcta de esos puestos y los perfiles, es decir, es importante porque es los requisitos que se necesitan para cumplir ese puesto. Entonces, la idea de esto es, obviamente, que la administración funcione bien, y esto asegura además que no puedan ser cambiados los servidores de una manera arbitraria, ¿no? ¿De cuántas personas estamos hablando que van a participar? La reforma está pensada para más de medio millón de personas, que son todos aquellos servidores que están en alguno de los 3 regímenes existentes, pero que no están en las carreras especiales, llámese educación, salud, diplomático, Fuerzas Armadas, Policía Nacional. Muy bien, vamos a estar monitoreando, entonces vamos a ver qué sucede con este proyecto de ley. Ojalá pase, ¿no es cierto? Vamos a ver si hay voluntad política de verdad de todos los partidos políticos. Claro. Muy bien, muchísimas gracias. Conversamos con Juan Carlos Cortés, presidente ejecutivo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servil. Le pedimos que nos acompañe un momentito porque tenemos más información aquí en N Noticias. Vamos a conversar con Germán P.